Las nuevas políticas. A lo dicho en la letra anterior, debemos agregar la adopción de las viejas políticas con renovados contenidos. Nos referimos al neoliberalismo y a la globalización. El neoliberalismo, noción, el neoliberalismo postura fundamentalmente vivir el Estado gendarme, pero con un contenido distinto. El intervencionismo ha fallado, asegura la burocracia del Estado, asumiendo la responsabilidad de gestionar actividades económicas sin tener la capacidad para admitirlas, canalizando recursos hacia actividades improductivas como la seguridad social y la prevención social, entre otras, y protegiendo intereses sociales en perjuicio del interés económico, que son los que impulsan el crecimiento y modernizan la sociedad. Por eso es necesario reducir la función del Estado a la de un mero gendarme, cuya labor sea exclusivamente la de garantizar el orden público, abandonando la economía a las fuerzas y tendencias del mercado. El neoliberalismo entonces combate el estado de bienestar, estado social y el estado benefactor, la intervención del Estado con el propósito de conformar una sociedad más justa en donde el ejercicio de la libertad económica no se traduzca en una negociación a la igualdad de las oportunidades. Debe ser sustituida por la no intervención a favor de la libertad económica. Es preciso entonces reducir la dimensión del Estado orgánico y funcionamiento para que el individuo sea realmente libre y pueda desarrollar plenamente sus habilidades, produciendo más bienes, prestando más servicios, en definitiva, para fortalecer y ensanchar el mercado. Para alcanzar este objetivo se propone la disminución de la organización estatal, la privatización de las funciones, bienes y servicios públicos y desregulación o desreglamentación a la actividad privada empresarial. Reducir el aparato estatal significa redefinir competencias para achicar los órganos y las tendencias de las funciones y, o en su caso, suprimidas. También deshacerse de las funciones, bienes y servicios que el Estado, por su naturaleza de poder político, no debe ni puede manejar, pues ha quedado demostrado con fracaso del modelo del Estado administrador, su incapacidad para administrar. Deben por lo tanto transferirse a los particulares mediante la compraventa o la concesión, es decir, deben privatizarse las funciones, bienes o servicios públicos. La desreglamentación importa la liberación del mercado, vale decir, la supresión de la planificación en el caso económico, renunciando a la protección de los intereses sociales, incluso los de carácter laboral, eliminando las normas reguladoras de la actividad empresarial para liberar la iniciativa privada, permitiéndole expandirse irrestrictivamente. En esta sociedad, entonces, el riesgo y el costo son socializados y los beneficios privatizados. 11 puntos. Un autor reduce a 11 puntos el pensamiento del neoliberalismo, a saber, el crecimiento máximo del Producto Nacional Bruto es lo esencial para el desarrollo de la economía, y en la medida en que esto se logre de modo continuado, se van a resolver todos los problemas económicos y sociales del país. Este crecimiento depende fundamentalmente del dinamismo del mercado. Es más eficiente asignar de los recursos disponibles o de la actividad del sector privado
El gobierno solo tiene a este respecto a su rol subsidiario. El gobierno, ineficiente por naturaleza para manejar actividades productivas, debe privatizar todas las empresas que todavía controlan e incluso numerosos servicios en los que tenía anteriormente una gran responsabilidad de salud, seguridad social, educación, obras públicas, agua potable, correos, etc. Hay que abrir al máximo las fronteras para mercancías capitalinas y el flujo financiero del exterior. Todo ello conducirá a que las empresas productivas y a que las empresas ineficientes de caras desaparezcan o se reconviertan. La atracción del capital extranjero es crucial, dada la insuficiencia del ahorro y el capital de las naciones y el capital nacionales. Esto permitirá aumentar la inversión y el empleo de modernizar con nuevas tecnologías toda la actividad productiva de bienes y servicios. Se logrará así mayor responsabilidad para todos. Para que el crecimiento continuo y estable pueda proseguir, es fundamental el equilibrio de las grandes variables macroeconómicas, reducir la inflación, equilibrar la balanza de pagos, controlar el gasto y el déficit fiscal y tener una tasa de interés razonable y un tipo de cambio apropiado. También es preciso, para activar la economía, incrementar las tasas de ganancias a fin de incentivar la inversión privada. Esto requiere flexibilizar y suprimir la rigidez del origen político e institucional que distorsionan la asignación eficiente de los recursos. Estas rigideces son excesivo poder de los sindicatos, las legislaciones proteccionistas de los sindicatos y las regulaciones proteccionistas intervienen gubernamental y costosos excesivos de los programas sociales que, además de generar presiones inflacionarias, desincentivan el empleo y socavan la disciplina laboral. El dinamismo del crecimiento está ligado indisolublemente al aumento de la capacidad exportadora. No se aprueban abiertamente para que se toleren con la facilidad de grandes diferencias en la distribución del ingreso. Las desigualdades que exigen toda la sociedad son consideradas como algo positivo, porque constituyen una fuente del dinamismo económico. No se dice público, que es el partido de la desigualdad, pero se cree finalmente que ayuda al crecimiento económico y que este crecimiento es un momento de la historia. Cuando sea suficientemente importante, resolverá por rebalse la situación de los más pobres. Por rebalse la situación de los demás pobres y el inconveniente de quienes hoy se ven excluidos de su bienestar. En general, el Estado es considerado como una sociedad sobre todo una materia de impuestos, de reglamentaciones, pero cuando se ven afectados los intereses de los privilegiados, el Estado ya no es mirado como una carga, sino como una entidad que tiene que desempeñar un papel activo para ayudarlos a salir adelante. Ha sido el caso de bastantes bancos privados de diversos países cuya cartera vencida tuvo que comprar el Banco Central para evitar la quiebra, lo que a menudo ha causado al Estado un problema de deuda subordinada. Lo señala muy bien hace un par de años el propósito de los Estados Unidos el gran economista norteamericano John Kenneth Galbraith,
En el pensamiento neoliberal, los gastos sociales que benefician a los ricos, los salvavidas financieros, los gastos militares y, por supuesto, el reembolso de los intereses acumulados, gastos, todos constituyen una parte más importante del presupuesto federal, son perfectamente aceptados, pero los otros gastos sociales, los que favorecen a la vivienda popular, los gastos médicos para quienes no gozan de ninguna protección, los destinados a la enseñanza pública y a las diversas necesidades de grandes zonas urbanas deprimidas, eso constituye el peso inaceptable de los gastos públicos. 11. Finalmente, cabe señalar que en el pensamiento neoliberal no existe ninguna preocupación o casi ninguna por las consecuencias y los costos indirectos del sistema productivo en materia del impacto ambiental, agotamiento de los recursos naturales y el efecto social y ecológico. Todos estos son problemas del futuro y del largo plazo. Lo que interesa al neoliberalismo es la rentabilidad inmediata. No existe tampoco ninguna preocupación por el conjunto de políticas que podríamos englobar bajo el título de la defensa del patrimonio nacional. Estas son, en síntesis, las principales creencias o principios del neoliberales, que hoy dominan por supuesto, con matices desde el neoliberalismo, que hoy dominan el pensamiento económico mundial latinoamericano, por supuesto con matices desde el neoliberalismo, pero y duro, que se crea ciencias económicas, hasta el otro que trata de corregir algunos de sus impactos en lo social. Esta ideología, que es casi una teología, ha penetrado de manera significativa la mentalidad de nuestros países, aún entre aquellos que se dicen de centro o de izquierda. La globalización, noción, en el incremento del comercio mundial de bienes y servicios y el flujo de capitales provocado, entre otros factores, por los avances de los medios de transporte y el uso de la nueva tecnología en la información y la comunicación, ha establecido entre los estados, continentes, hemisferios y empresas un sistema caracterizado por una mayor interacción e interdependencia entre los factores y factor que es la misma que intervienen. Los procesos de producción están integrados desde investigación en el diseño en diferentes partes del mundo. Los componentes se fabrican y se ensamblan en países cuyas condiciones ofrecen minimizar el costo total. Y el producto elaborado puede enviarse a cualquier parte del mundo con rapidez. El desarrollo de la informática y las telecomunicaciones hizo estable el funcionamiento de un sistema financiero global que permite a los mercados nacionales de todo el mundo operar como si estuvieran en el mismo lugar. Y a pesar de estar separados físicamente, fueron separadas las trabas a la circulación de los capitales. Este sistema, a juicio de Soros, es muy favorable. El capital financiero, que es libre de ir allí donde obtenga mejores recompensas, lo que a su vez ha conducido al rápido crecimiento del mercado financiero global. El resultado es un gigantesco sistema circulatorio que toma capital en los mercados financieros y en las instituciones financieras del centro, o después lo bombea a la periferia y a través de corporaciones multinacionales. El lingüista Noam Chomsky, por su parte, sostiene que con la reducción
de las restricciones al capital, los mercados se tomaron mucho más volátiles con picos y depresiones muy pronunciadas alrededor de los 80. De los 80% del capital implicado en los intercambios internacionales rota durante menos de una semana, gran parte de este día al menos. Desde el punto de vista de la cultura, Mario Vargas Llosa afirma: una de las grandes ventajas de la globalización es que ella extiende de manera radical las posibilidades de que cada ciudadano de este planeta esté interconectado. La patria de todos construye su propia identidad cultural de acuerdo a sus preferencias y motivaciones íntimas y mediante acciones voluntariamente debidas, pues ahora ya no está obligado como en el pasado, voluntariamente decididas, pues ahora en el presente a acabar con la identidad que, recluyendo en un campo de concentración del que es imposible escapar, le imponen la lengua de la nación, la iglesia, las costumbres, etc. El medio en el que nació. En este sentido, la globalización debe de ser bienvenida porque amplía de manera notable el horizonte de la libertad individual. La globalización ha venido para quedarse, sostiene quienes aseguran que este es un proceso irresistible al cual todos los países deben sumarse, pues de lo contrario, como afirman autoridades del FMI, se arriesgan a quedar rezagados del resto del mundo en términos de ingreso y desarrollo humano. Con la globalización entonces se superan obstáculos como las fronteras, las soberanías de los estados nacionales, los mercados nacionales, las barreras impuestas por los idiomas, la cultura nacional, entre otras. Se crea pues un sistema mundial que está gobernado por las leyes del mercado internacional, fundamentalmente de la oferta y la demanda. Es un fenómeno que ha venido fortaleciendo históricamente. La mayoría de los estudiosos sostienen que el fenómeno no es nuevo. Su manifestación presenta varias etapas, niveles y dimensiones. Las diferentes imperios, el romano, británico, entre otros, el Renacimiento, la Reforma, el descubrimiento del continente americano, son algunas de las etapas, niveles y dimensiones del fenómeno de globalización para globalizar en la historia. Sin embargo, los contenidos mundiales que favorecen el desarrollo en su dimensión actual son los siguientes: la caída del muro de Berlín, la imposición de un sistema soviético como opuesto al imperante en el occidente que llevó a sustituir la bipolaridad mundial basada en la confrontación de estos sistemas alternativos y excluyentes por un modelo unipolar en materia de seguridad, encarnados por los Estados Unidos y en lo económico un modelo tripolar, caracterizado por la competencia entre los más grandes potencias económicas de este tiempo, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.